tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Graves acusaciones las que hoy han vertido los enfermos gallegos de hepatitis C. Aseguran que el Sergas ha extraviado varios expedientes de pacientes que habían solicitado los nuevos tratamientos y que la Administración gallega podría estar incurriendo en responsabilidades penales. Están nos dicindo que persoas en compromiso vital non teñen a súa medicación porque eles extravían papéis que son necesarios para concederlle un tratamento. Isto está recoñecido por escrito mediante correo electrónico firmado por don Félix Rubial. Exiximos, non pedimos, a apertura inmediata de un expediente informativo para que se coñeza exactamente cal é o punto do procedimento que permite que esta situación se produzan. Las declaraciones más duras han salido, sin embargo, de la boca del portavoz de Alternativa Galega de Esquerdas. Xosé Manuel Beiras ha deseado que la conselleira de Sanidade contraiga la enfermedad para saber qué se siente. Vai acabar de ser necesario desexar que a conselleira de Sanidade da Xunta de Galicia e o presidente Núñez pois fosen vítimas do andacio de hepatitis C para que soubesen o que é padecela. Será uno de nuestros argumentos de la noche, una noche muy intensa, muy cargada de contenidos económicos que vamos a compartir con Pablo Arangüena. Muy buenas noches. Muy buenas. Don Manuel Lago, muy buena noite. Por este lado, Carlos Aymerich, muy buena noite. Jorge González Gurriarán, muy buenas noches. Uno de los asuntos, porque tenemos como siempre muchos más, que ya nos va a adelantar como siempre Marina Quevegato. Buenas noches. Hola a todos, buenas noches. Nosotros hoy aquí en Vía V empezamos la noche entrevistando a Antonio Moreira Fernández. Él fue secretario de Estado del Trabajo en Portugal y con él nos va a ayudar a analizar nuestro propio mercado laboral. Un mercado laboral que ahora mismo tiene una doble lectura. Por un lado está el gobierno de Guindos, que dice que los datos del paro son buenos, que seguirán siendo buenos, pero para que salgamos de la recesión nos hace falta mejorar en empleo un 12%. Yo creo que los datos de empleo van a ser buenos. No nos podemos de ninguna forma limitar a tener datos buenos. Hay que tener datos extremadamente buenos desde el punto de vista de lo que es empleo. Existen posibilidades. Creo que ahí reducir, hasta que no reduzcamos en 10-12 puntos adicionales nuestra tasa de paro, España no habrá salido de la crisis. La otra cara de la moneda nos la da Dominic. Él lleva ya tiempo viviendo en primera persona las consecuencias de la crisis y del desempleo. Vamos a ver un pequeño fragmento, vamos a escucharlo, pero si lo queréis escuchar en la actualidad tenéis que hacerlo el sábado en Informe Nube. Cada día, cada fin de día, voy a pedir aquí, es mi pequeño trabajo. Aquí estamos, he dormido la mayor parte del tiempo con un compañero, estábamos dos aquí, y antes de las 7:30 debíamos salir. Que sea el viento o la lluvia o los dos, es terrible vivir en la calle. Un programa que será muy económico, en el que tendremos un segundo invitado, el ex presidente de la Xunta, González Laxe, que además de presidente de la Xunta es también economista y uno de los impulsores del Foro Económico de Galicia. Este foro hace pocos días ha propuesto 50 medidas para revitalizar nuestra comunidad y han estimado también que hacen falta 7 años para que volvamos a los niveles económicos anteriores a la crisis. Así que un programa muy económico, pero como decíamos que entrevistaremos a un político, González Laxe, que justo hace 25 años dejó la presidencia de la Xunta. Así que nosotros hoy hemos querido poner sobre la mesa la siguiente pregunta: ¿qué ha cambiado en esos años? Someone sent a runner for the feeling that I lost today. Afraid of the heights, stay tonight with the sinners. Afraid of the heights, stay tonight with the sinners. Afraid of the heights, 'cause they're desperate to entertain.
Antonio Monteiro Fernández, moi boa noite. Boa noite. Secretario de Estado, ex secretario de Estado de Trabajo en Portugal. Dice, no, ya esto ya pasó. Hace muchos años. Hace muchos años. Sí, sí. Profesor de Derecho del Trabajo, un experto en Derecho del Trabajo comparado. Está en estas horas en la ciudad de A Coruña participando en el 9º Congreso Internacional de Derecho Comparado del Trabajo que organiza la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña, con un argumento muy concreto que preocupa mucho, sobre todo en las sociedades del sur de Europa, que es este concepto de los trabajadores pobres, ese batallón de personas que tienen empleo y que siguen siendo pobres. ¿Una realidad que ha venido para quedarse o que conseguiremos que desaparezca cuando la crisis desaparezca? Bueno, la realidad de los trabajadores pobres es una realidad que viene de los orígenes de la civilización industrial, porque en los primeros tiempos de la revolución industrial, los trabajadores eran pobres por definición. Después, con el desarrollo del derecho al trabajo, de los sistemas de protección social, espero que mi castellano... Perfectamente entendemos. Las cosas han cambiado y se ha establecido un poco la idea y la realidad que el empleo sería el medio de escapar a la pobreza. En los tiempos más recientes, por razones que son muy diversas, se ha instalado una nueva clase de trabajadores pobres que es una realidad que resulta del hecho que la competición, sobre todo de esto, la competición económica a nivel global, se hace sobre todo, a pesar de su inconsecuencia, se hace sobre todo con base en los costes del trabajo. Y es así que en los países en desarrollo los salarios son frenados y en los países desarrollados las empresas deslocalizan y frenan también y contienen también los salarios de sus trabajadores. Se ha instalado la idea que los salarios bajos son el secreto de la competición. Y esa es la razón porque por múltiples caminos se ha formado esta nueva realidad, que no es una realidad tan dramática ni tan amplia como la de los orígenes de la civilización industrial, pero es una realidad importante. Pero deduzco entonces que esto va a seguir siendo así. Sí. Hay todas las razones para que, con crisis o sin crisis, pero dentro de la lógica de la competición económica que se ha instalado, esta realidad se mantenga. Estamos hablando de problemas graves en relación con el empleo, con el desempleo en este caso. España tiene una tasa de paro que es, yo creo que la vergüenza de toda Europa, insoportable. La pregunta del millón, ¿por qué en el sur de Europa, particularmente, insisto, en España, tenemos el problema que tenemos con el paro, con el desempleo? ¿Por qué hay este paro estructural? ¿Por qué no somos capaces de normalizar el mercado laboral? Yo debo iniciar mi respuesta con una heresía. Yo no creo en la tasa de desempleo de España. No es real, cree que no es real. No es real. Porque si fuera real, ¿qué pasaría? Sí, yo creo que sería, digamos, más próxima, más cerca de las tasas que existen en su entorno. Sí. Y en Portugal, por ejemplo, tenemos una tasa pornográfica para nosotros que es de casi 14%. Sí. Es casi 10% menos de España. Es imposible, es increíble. La verdad es que las estadísticas de empleo hoy son sacralizadas por la Eurostat. Por el Eurostat, entonces, hay una instancia estadística europea que certifica y autoriza un poco todas las estadísticas de empleo de que disponemos. Yo no creo. La realidad social visible no indica que haya todo este tremendo contraste entre la realidad española y la realidad. Porque si realmente existiera esa tasa del 25% de desempleo, ¿cómo estaría el país? No podríamos caminar libremente en la calle. Si tuviéramos
un español en cada 4 desempleados y probablemente tendríamos que tomar nuestras precauciones para pasear en Madrid. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, con Antonio Monteiro, pero queríamos contextualizar un poco bueno, pues el argumento de esta conversación y de la conversación que vamos a mantener también con nuestros compañeros de mesa. Así que acudimos, como siempre, a Uxía Rodríguez, al plató de informativos, para que nos ayude a construir este relato. Adelante, Uxía. Pues vamos a poner primero los datos oficiales sobre la mesa, porque es cierto que el mercado laboral español terminó 2014 con una importante mejoría. Por primera vez desde el año 2007 en España se creó empleo. En los últimos 12 meses el número de parados bajó en 477.000. La población activa se redujo en 44.000 personas aproximadamente, lo que nos lleva a la cifra. El número de ocupados subió en 433.000. Los parados, según la última EPA, son en estos momentos 5.400.000, lo que supone una tasa del 23,7%. Así que si tuviésemos en cuenta que en un año el empleo aumentó, como decíamos, en 433.000 personas, a ese ritmo tardaríamos 10 años en bajar hasta el entorno del millón de parados. En estos momentos en España hay 17,5 millones de personas trabajando, muy lejos de los más de 20 millones de ocupados con los que cerró 2007. En ese año, en 2007, había 2 millones de parados, 3,5 millones, que ahora entonces la tasa de desempleo estaba en el 8%. Pero si hay un colectivo con el que esa crisis en España se ha ensañado especialmente es con los jóvenes. Un ejemplo muy cercano. Aquí en Galicia, por ejemplo, solo 4 de cada 100 empleados tienen menos de 25 años. En el conjunto del país, el número de desempleados de entre 18 y 24 años bajó el año pasado, hasta situarse en los 900.000, una tasa todavía del 51,8%, pero el caso es que bajó también en 2014 el número de jóvenes en activo, de jóvenes que tienen o buscan empleo. Hay unos 81.000 menos. De los 5,4 millones de parados que decíamos hay en nuestro país, el 15% son menores de 25 años, aunque hay otra cifra todavía más llamativa. De esos 5.400.000, el 61% son parados de larga duración, es decir, más de 3 millones de españoles llevan sin trabajar más de un año. Y este que vamos a ver es el gráfico que muestra qué tipos de contratos se firmaron en España el año pasado. De los 16.700.000, solo un 8% fueron indefinidos, es decir, algo más de 1 millón. El resto fueron todos temporales. España crece, España crea empleo y España crea también cada día empleo de mayor calidad. Después de 7 años destruyendo empleo, el año 14 se crearon algo más de 400.000 empleos en España. Le puedo asegurar que fue uno de los días más felices de mi vida, porque ha sido durísimo. Y este año 15, yo le digo que vamos a crecer más y que se van a crear aproximadamente 550.000 o 600.000 puestos de trabajo. La tasa de paro irá bajando de forma gradual en nuestro país, aunque según los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo seguiremos por encima del 21% de paro hasta el año 2019. ¿Qué pasa aquí en Galicia? Pues el ritmo de creación de empleo es todavía más lento que en el del conjunto del país. En 2014 el empleo creció aquí en nuestra comunidad un 1,13%, la mitad que en el conjunto del Estado. Además, el año pasado se cerró con 19.000 parados menos, pero con tan solo 11.800 afiliados más. Vamos, que el 40% de la mejora se debe al desánimo y la emigración. Y vamos a terminar esta pequeña radiografía con un último dato que por sí solo ya lo dice todo. España está entre los países con más trabajadores pobres, porque en nuestro país ya ni siquiera tener un trabajo remunerado representa una salvaguarda. Más del 12% de la población ocupada, es decir, más de 2 millones de españoles que cada día van a trabajar, viven con rentas inferiores al umbral de la pobreza, un umbral que se sitúa aquí en los 8.000 euros anuales para una persona que vive sola y en los 17.000 para familias con 2 adultos y 2 hijos. Estos son los datos y hoy nos preguntamos, Fernanda, ¿cuáles y dónde están las soluciones? Pues muchísimas gracias, Uxía. Le pregunto, una sociedad desarrollada, a pesar de la crisis, una sociedad de las más desarrolladas del mundo, tiene que aceptar, decía que esto va a continuar así, que va a seguir habiendo trabajadores pobres en un porcentaje alto.
¿Lo tenemos que aceptar? ¿Se puede permitir una sociedad, insisto, desarrollada, que presume de tener un cierto estado del bienestar, que 2 millones de personas que tienen una nómina vivan en condiciones de pobreza? Bueno, debo decirle que entre los países donde la proporción de los trabajadores pobres en el total de la pobreza del país es más elevada, son los Estados Unidos y el Japón. Portugal y España, que están muy cerca en este punto, están mejores. Es decir, la pobreza laboriosa es menos importante en el cuadro de la pobreza total que en esos países. Y son sociedades muy desarrolladas, donde se tiene una relación de normalidad con claro, el son sociedades trabajo. muy desarrolladas, pero a lo mejor más desiguales. Absolutamente. Claro. Entonces problema, vamos hacia ese modelo de desigualdad. El gran problema es la desigualdad. Claro. Es la no creación, porque se cree que los mecanismos potenciadores de la igualdad o de una igualdad más perfecta, mejor, son mecanismos antieconómicos, son mecanismos que no gustan a los conceptores de la política económica en nuestros días. Son mecanismos que son, de su punto de vista, indeseables. Es la desigualdad creadora, la desigualdad fértil, un poco la filosofía que predomina hoy en día. Entonces, los problemas que en otros tiempos eran problemas para los cuales los políticos deberían encontrar respuesta, como que se hace a los despedidos, en un gran despido colectivo, que se hace cuando una empresa ofrece salarios muy bajos, que hacen las personas, deben decir todas estas cuestiones que eran cuestiones para las cuales el legislador del trabajo y la política debería ofrecer una respuesta, hoy son cuestiones irrelevantes, cuestiones que no tienen sentido. No tienen sentido. ¿Qué destino de los despedidos? Paciencia. Es la prestación de desempleo y después paciencia, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esto nos retrata como sociedad también. Sí, claro, es verdad. Nos está retratando como es sociedad. una sociedad mucho más puñetera, mucho peor que la anterior, ¿no? Mucho peor que la anterior. Hablamos de trabajo y hablamos de reformas laborales. Una que se aprobó aquí en España, coincidiendo con la crisis económica, que para el partido que está gobernando ha sido muy interesante, ha sido necesaria, ha promovido esa devaluación interna que algunos creían que tenía que suceder para que España pudiera remontar la crisis, y para otra parte de los economistas y de los partidos políticos y de la sociedad ha sido terrible. ¿Usted cree que era necesaria esta reforma laboral, que facilitó el despido y que, entre otras cosas, ha permitido rebajar los salarios en torno a un 20% de media? Yo, sinceramente, no. Permítame que haga esta observación sobre el derecho del trabajo español. El Estatuto de los Trabajadores, que es una ley muy perfeccionada, una ley ejemplar de equilibrio, de soluciones, de estructura, de clareza. Es una ley muy buena, un ejemplo en el conjunto de los países europeos. Ha sufrido 51 reformas desde su publicación en 1980. Y se preguntará por qué y para qué. ¿Con qué efectos, con qué productos? Excepto la degradación progresiva de la calidad del empleo. Las reformas laborales son la primera cosa en que los políticos piensan cuando hay una situación de dificultad económica. Reforma laboral. Reforma laboral. Y es naturalmente la solución para quien no tiene soluciones, no tiene respuesta. Pero es una medida y un tipo de solución que
no solo no resuelve lo que se pretende, es decir, el desempleo, no contribuye en nada para la reducción del desempleo, no es la ley del trabajo que crea o destruye empleos, naturalmente, excepto las leyes imprudentes y radicales que aparecen en ciertos países y que, por ejemplo, hubo en Portugal al inicio del periodo revolucionario. Que por ejemplo, permitía ¿qué permitía esa ley? Sí, prohibía los despidos, por ejemplo. Sí. Naturalmente, el mercado de trabajo se ha cerrado, naturalmente. Entonces, hay leyes que, a situaciones de una radicalidad que es incompatible con la realidad económica. Pero más acá de esos extremos, la ley del trabajo, y sobre todo una ley del trabajo tan equilibrada, tan estructurada, tan clara, tan funcional como es el Estatuto de los Trabajadores, no tiene nada que ver con la creación o la destrucción del empleo. ¿Qué cree usted que habría que haber hecho? Porque la reforma laboral, entre otras cosas, se pone encima de la mesa para decir qué es lo que necesitaba España para subir esa competitividad de la que antes hablábamos. En lugar de hacer esto, ¿qué se tendría que haber hecho? Yo creo que el problema, una vez que se dice que los costes del trabajo y los costes de producción y sobre todo los costes del trabajo son el problema, es que la reforma laboral no actúa directamente ni principalmente sobre los costes del trabajo. Actúa sobre la libertad de actuación, decisión de los empleadores, que es necesaria para que sea posible la adaptación de las empresas a las coyunturas variables de la economía, etc. Pero que la evolución ha creado posibilidades de decisión, por ejemplo, la modificación de las condiciones de trabajo pactadas, contractualizadas con el trabajador, que son no solo son, digamos, dispensables desde el punto de vista de la adaptación de la empresa, como son negativas para la calidad del empleo. Destruyen incluso la viabilidad de un principio que está hoy en todos los documentos internacionales sobre la regulación del empleo, que es el principio de la conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo. Ese principio es muy bonito como proclamación y es negado por todas las reformas laborales que se han hecho en ese año. ¿Había otra forma de salir de la crisis? A través de las políticas que se están aplicando en España, en Portugal, en los países del sur principalmente, Irlanda, los países que fueron rescatados, los que no. ¿Había otra manera de salir de la crisis diferente a la que parece ser que está imponiendo Alemania? Yo creo que es un poco yo no soy economista, sí. y la economía, que es una disciplina de la psicología aplicada, es algo que yo no domino y que para ¿Pero mí qué percepción tiene? Como experto en trabajo, como experto en derecho al trabajo, yo diría, por favor, dejen el derecho al trabajo en paz. pero yo creo que, en resumen, mi fórmula sería esta: quien ha generado la crisis, el sector financiero, que actúe para resolverla. Sobre todo en las condiciones de crédito, en la gestión del crédito disponible, que es absolutamente estratégica y que ha contribuido de una manera muy fuerte para el agravamiento de las condiciones de nuestras economías, porque Portugal es muy similar. Hablemos un poco de Portugal, muy pendientes estamos aquí siempre de lo que sucede en Portugal, de ese paso paralelo que hemos seguido en estos años. Es al contrario. Es al contrario, está muy pendiente de España. Sí, claro. Sí. Sí, naturalmente. Portugal es una economía muy sensible a todo lo que ocurre en la economía. Yo estaba española. hablando ahora informativamente. Aquí estábamos pendientes, muy pendientes de la peripecia vinculada a la crisis en el caso de Portugal. Si tuviera que definirme en pocas palabras la situación en la que se encuentra Portugal ahora, después de haber pasado el tsunami de la crisis, ¿cómo me lo explicaría? ¿Cómo se encuentra Portugal en estos momentos?
Eu diria que está naquela situação que se sigue exatamente ao tsunami. É decir, uma situação de calma que não é uma situação de normalidade, que é uma situação aún indefinida, pero que no es una situación de bonanza. ¿Se dice bonanza? Sí, sí. De bonanza. No es una situación de bonanza segura y firme. Hay una cosa muy positiva, es que ha terminado el régimen de protectorado a que estábamos sujetos. Hemos recuperado la soberanía, al menos la soberanía política y legislativa, porque la Troika incluso Bueno, por lo menos en Portugal fueron teniendo elecciones, no como en Italia, que directamente pusieron a un señor. Sí, ¿no? pero las elecciones eran condicionadas por el escenario político creado con la entrada de la Troika en escena. Entonces hay la recuperación de la soberanía. Pero desde el punto de vista económico, yo creo que la economía ha llegado al fondo y no puede caer más. Y entonces comienza a dar los primeros síntomas de recuperación. Pero síntomas todavía no significativos. Por ejemplo, el desempleo. El desempleo ha caído un 3% desde 2013. De 17, una cifra que yo tengo vergüenza de decir aquí, porque para nosotros, para nuestra tradición, y por eso que es la cifra española. Sí, el día que estemos nosotros en los 17 estamos encantados. No tiene realidad, no puede tener. Pero el desempleo ha caído, pero ¿cómo? Ha caído gracias a la emigración, una emigración fortísima de cuadros, de gente calificada, y gracias a un número importante de empleos subsidiados, de empleos apoyados en programas de promoción con entradas de apoyo financiero a las empresas. Y si hay empleo creado, digamos, por la economía, es empleo precario. Entonces, la situación del empleo es casi la misma. Es decir, hay una situación nosotros decimos calmaría, pero no de bonanza estable. Hablaba de esa fuga de talentos, de esa emigración, sí, no solamente de gente que retornó a sus países de origen cuando la cosa se puso mal aquí, sino también de gente muy formada, que está pasando también aquí en España y en Galicia, que se está marchando. ¿Qué efectos tiene esto para una sociedad? Que sus mejores personas, digamos, las más formadas, tengan que marcharse. ¿Esto qué supone? Es desastroso, porque es el futuro, es una manera también de hipotecar el futuro. Nuestra esperanza es que en el corto plazo muchos retornen, porque las situaciones que encuentran en Europa, y sobre todo para Europa que se van, no son situaciones fáciles y no es como decimos nosotros, la gallina de los huevos de oro. No, entonces, si la situación mejora, se vuelve a lo que era antes del 2008, en que todos los datos eran de normalidad, yo creo que una gran parte de ellos regresarán. Bueno, queremos hacer una conexión con María Cabegato porque últimamente nos hemos acostumbrado con esa precarización del empleo, con esos trabajadores pobres de los que hablábamos y con esa pérdida de calidad también del empleo, que es una de las consecuencias que nos ha traído también la crisis, a ver ofertas de trabajo, me atrevo a calificar de obscenas. Propuestas que hacen determinados empresarios que pretenden tener a trabajadores trabajando en estas condiciones. Marina nos va a contar algún caso. Sí, Fernanda, porque lo encontramos en Twitter con el hashtag esta oferta apesta. Son muchos los ciudadanos que están denunciando en una campaña a través de Twitter ofertas laborales que no consideran exactamente dignas. Por ejemplo, en Alicante, esta selecciona una azafata para una conocida óptica. Se encargará de dar información y de repartir publicidad y su salario será de 6 euros brutos
cada día. En Jerez ofrecen 500 euros por trabajar en una panadería de 6:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, de lunes a domingo, sin descanso y sin vacaciones. Si no vende todo el pan o si se pone enferma, le van a descontar ese día o ese dinero del sueldo, y para ello tiene que pasar una prueba de 15 días sin cobrar y también sin seguro. Y vamos con otra. En esta se solicita a personal de telemarketing para una campaña de venta de seguro, pero ojo a las condiciones. Sería un contrato freelance de 50 euros al mes por 9 horas cada día de trabajo. Y mal está el sector cuando en esta otra empresa ofrecen entre 6.000 y 15.000 euros brutos cada año por ser el responsable de marketing y de comunicación de una franquicia líder en perfumería. Y vamos a cerrar este repaso con una oferta más. En este caso, lo que se busca en Madrid es una dependienta para tienda de moda. Es imprescindible, dicen, experiencia previa en venta y asesoramiento a clientes de más de 5 años de experiencia, y el horario será de 3 a 9, pero se exige, eso sí, flexibilidad horaria. El salario es de entre 450 y 600 euros brutos, Fernanda, cada mes. Bueno, son solo algunos ejemplos porque hay muchos ejemplos de esta naturaleza. Señor Monteiro, ¿cuándo hay que decir que no? ¿A qué cosas hay que decir que no? Porque supongo que es gente que juega con situaciones desesperadas, de gente que está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Hay que consentir esto, o sea, ¿qué hay que hacer para que estas ofertas que nos indignan tanto no estén circulando? Porque existen estas ofertas. Hay siempre quien diga que mejor un empleo así que ninguno. Claro. Y la verdad es que uno de los datos de la situación actual, y no solo en Portugal, no hablaré de España porque no conozco la situación, pero en Portugal es así, hay una caída muy clara de la inversión pública en el control de la calidad, del cumplimiento de las leyes y en control de las condiciones de trabajo. Y, naturalmente, el Estado tiene un papel muy importante ahí. Y cuando se hace una afirmación de poder en ese dominio del control de las condiciones de trabajo, las empresas frenan y piensan dos veces antes de hacer algo. La verdad es que en un país que presenta una tasa de desempleo de casi 24%, donde hay la inmigración que hay, es muy fácil que se produzcan estas situaciones individuales de especulación, a ver qué sucede, a ver cómo responden. Pero yo creo que es posible crear una cultura a través de una fuerte presencia de los sistemas de inspección y de control de la calidad de las condiciones de trabajo, crear una nueva cultura del trabajo que es, por ejemplo, estas situaciones muy difícilmente ocurrirían en un país como Alemania, donde hay una cultura de compliance con las leyes y sobre todo con las leyes sociales que es muy radicada. Yo creo que en nuestros países, en todo el sur de Europa, se ha instalado una cultura de incumplimiento, una cultura de transgresión, una cultura de que la violación, el no cumplimiento de la ley es uno de los posibles secretos de una buena actividad económica. Y entonces esa cultura es absolutamente necesaria, es estratégico invertirla. ¿Qué mercado laboral de Europa le gusta más a usted? ¿Qué país tiene mejor resuelto su mercado laboral? Yo creo que si yo tuviera edad para emigrar, ¿sí? y voluntad, probablemente me iría a Francia. Yo creo que Francia, ¿por qué? Sí. Porque es un mercado de trabajo regulado donde los servicios de
control, de fiscalización de las condiciones de trabajo son fuertes, muy prestigiados, están capilarizados en todo el territorio, actúan y se ha instalado una cultura de seriedad en las relaciones laborales que está muy ausente de nuestros países, lo creo. ¿Alemania? ¿Qué problemas tiene? Porque siempre se utiliza Alemania como referente. En Alemania el problema es otro, es que se ha producido un conjunto de legislación en el sentido de flexibilizar, de impedir que incluso los salarios suban demasiado, de posibilidades de contratación diversas que pueden ser muy atractivas para los trabajadores. Entonces no es la fiscalización que está en causa, es el sistema institucional que es, lo dicen algunos, responsable por el hecho que en la economía alemana la productividad ha subido así y los salarios se han mantenido así. Pero están casi en pleno empleo Alemania, ¿no? Sí, está en pleno casi empleo. En pleno empleo. Pero en pleno empleo gracias a la vitalidad de la economía alemana, que es una economía que tiene una dinámica y una vitalidad y una capacidad de gestión, que es otro problema que tenemos en Portugal. Nosotros tenemos gravísimas deficiencias en la gestión de las empresas y de la economía. En Alemania están probablemente los gestores, se dice gestores, más competentes de Europa. Y es toda la máquina productiva alemana que funciona. Y los que no están allí los fichan de los países del sur, ¿no? Los Sí. que no son de allí los llevan desde el sur hasta allí, ¿no? Exactamente. Voy a seguir a abrir a mis compañeros de mesa, pero hay una pregunta que todavía le quería hacer. Aquí en España, por lo menos durante muchísimos años, bueno, pues un puesto de trabajo era algo que era para toda la vida, que tenía carácter indefinido, que proporcionaba un salario que permitía, bueno, pues tener una vida digna, educar a los hijos, comprar un piso, comprar un coche, irse de vacaciones un par de semanas al año. ¿Esto se ha acabado? Sí, Con carácter general se ha acabado esto. Sí, se ha acabado. Más por razones culturales que por razones económicas. Más porque se ha instalado una cultura de instabilidad. Parece que la instabilidad económica y la volatilidad de los mercados es una novedad de los últimos 20 años, y no es verdad, ha siempre existido. Pero se ha instalado una cultura, claro que la globalización tiene una contribución muy importante por diversas vías, pero se ha instalado una cultura de estabilidad, que la estabilidad es buena, es muy mala para las empresas, porque en este campo del personal, porque el personal fidelizado, que se confundía con la empresa, sí, claro. a quienes el empleador podría confiar todo el andamiento de las cosas, a los principales, ese personal ha desaparecido. Entonces, toda la vida, toda la organización y el funcionamiento de las empresas obedece hoy a principios muy distintos, siempre a causa de esta cultura de instabilidad. La instabilidad creativa, dicen. Si poniéndolo de creativo se justifica todo. Va creando víctimas y va dejando cadáveres por el camino. Bueno, vamos a empezar a escuchar a más personas, más voces. Empiezo por Jorge Gurriara. Bueno, yo me alegro muchísimo de coincidir en todo lo que ha dicho. En todo, absolutamente en todo. En primer lugar, la frase de que hoy tenemos muchos trabajadores pobres y de que van a permanecer es una frase muy dura, pero es real, es absolutamente real. Y la referencia al capitalismo salvaje en cuanto a la relación con la mano de obra a Estados Unidos y a Japón es también absolutamente real. Yo, desde luego, en lo que más incido es en lo que se ha hablado
de la poca importancia que se le da a la mano de obra, cuando es el capital humano la clave de una empresa, y creyendo que la productividad depende solo de la mano de obra y no de la organización, del marketing, de los procesos, etc. Yo la pregunta que quería hacer es una pregunta en relación con la estrategia empresarial portuguesa y española, y concretamente gallega. Y yo tengo la impresión de que la estrategia de las empresas gallegas respecto a su actividad en Portugal, o sea, a deslocalizar actividades en Portugal, se basa sobre todo en mano de obra más barata y suelo más barato, fundamentalmente. En cambio, la estrategia de la inversión de Portugal en Galicia, que por cierto es bastante mayor en la actualidad que la de Galicia en Portugal, yo creo que es más una estrategia de gran empresa, o sea, más basada en visión de marca, puente para el resto de la exportación al resto de Europa, etcétera, etcétera. Lo digo porque las empresas que en Galicia han venido de Portugal, las más importantes, o NAE, o en su momento también Cimpor, o incluso empresas bancarias, etcétera, han sido operaciones de gran alcance. En cambio, las operaciones de las empresas gallegas en Portugal, estoy hablando en general, han sido de pequeño alcance. Entonces me parece que eso que está, además es curioso, la inversión portuguesa en Galicia a nivel empresarial es la mayor de las inversiones extranjeras en Galicia en el último año, lo cual también es sorprendente, ¿no? Entonces yo quisiera algún comentario, ¿y qué tiene que ver eso con la mano de obra? Bueno, es una buena pregunta. Yo debo decir que desconocía la realidad del tránsito transfronterizo de inversión de las empresas. Pero es verdad que en Portugal se practican sueldos más bajos que en España en general, mucho más bajos. El salario mínimo es un salario que ha sido incrementado en octubre pasado para 505 euros. Bueno, aquí son 600 y pico. Sí, pero el salario medio en España es 1.800. En Portugal son casi 900, la mitad. Y eso es más, por ventura, más significativo que el salario mínimo. Entonces yo creo que está en la lógica de la actualidad. Unos van buscan los salarios, los sueldos más bajos, probablemente porque necesitan mano de obra calificada más barata, y entonces la buscan en Portugal. En la límite irán a China algún tiempo más tarde, porque las cosas se hacen así. De hecho, la empresa gallega ha derivado hacia otros países. Pero en contrario, las portuguesas, las grandes empresas portuguesas de que ha hablado, vienen a España y no solo a Galicia. Exactamente porque España es un puente muy importante. España tiene una red de comunicaciones económicas, naturalmente, en términos de comercio internacional, que Portugal no tiene de raíz. Entonces, la inversión en España es una inversión estratégica, la entiendo muy bien. A ver, vamos a seguir por aquí, Manuel. Sí, eu concordo tamén co profesor Monteiro, creo que ha hecho un análisis, en fin, espectacular, e además o seu coñecemento da realidade laboral española, en fin, a min sorprendeu, non? Dous matices nada máis. Eu creo que o problema do deterioro da calidade do emprego, das condicións de vida e de traballo das persoas, non está vinculado cun cambio no paradigma económico, na competitividade, sino que está condicionado por un cambio político e ideolóxico. Non é o triunfo do neoliberalismo nos anos 80, que se plantexa construir, unha vez que non ten medo dos sistemas alternativos, se plantexa construir outra sociedade. E eu creo que nese sentido hai un momento
digamos que se podía concretar aí cando comeza ese proceso que cando Margaret Thatcher derrota a folga dos mineiros británicos, no? E a partir de aí descabeza o movimento obreiro inglés e británico e ocurre todo este lío. E a segunda cuestión, matizar isto da tasa de paro en España, no? Eu sí creo que a tasa de paro é real. Vou decir que se pode contar así ou se pode contar de outra forma, ¿no? Que sería a tasa de ocupación. Bueno, vale, imaginemos que hai parados a tasa de ocupación, que é comparar as persoas que teñen emprego, e iso o di a encuesta de población activa, o di tamén a afiliación á Seguridade Social, e a tasa de ocupación en España está 15 puntos por debaixo da portuguesa, por lo tanto, sí existe esa poboación. 10 puntos, non? Que son os 10 puntos do paro. Quero decir, a diferencia en tasa de paro de Portugal e España é a diferencia en tasa de ocupación, porque esos empregos non existen en España, non? A idea, non, que completaría o modelo de se non hai un 25% de parados, es que hai un montón de parados que están inscritos, apuntados ou tal, pero que en realidad non o son, eu creo que non se corresponde ca realidad. ¿No? Eu creo sobre todo que el problema de las tasas de desempleo que son determinadas en nuestros países es que no hay manera de medir el desempleo real y concreto, porque las tasas son construidas con base en lo que declaran las personas, en survey más o menos amplios en la sociedad. La base, los datos de base son datos obtenidos por encuestas. Y las respuestas a las encuestas son dadas por personas que a veces tendrán beneficios con la respuesta. Bueno, hay dos formas de medir el paro, ¿no? Claro, pero el paro registrado es igualmente altísimo, ¿no? El paro registrado es igualmente, es un poco más bajo que el otro, pero estamos hablando en cifras por encima del 20% igualmente, ¿no? Además, digamos, el hecho que los desempleados, que muchos desempleados no son en verdad desempleados, en realidad desempleados, porque en Portugal tenemos 25% de economía paralela. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las consecuencias? Hay muchos trabajadores que son empleados, que tienen sus salarios, etc., en la economía informal, y que probablemente se declaran desempleados para efectos de tasa. Tengo muchas dudas, y sobre todo las dudas son las dudas de un ciudadano que camina por las calles de La Coruña. Que no le salen las cuentas. Sí, y que ve que la realidad que le ofrecen claro, no, las aquí calles... cuando el paro empezó a escalar de una forma brutal, yo recuerdo cuando empezamos este programa hace 4 años y medio, que empezaba a cocerse todo este potaje. Bueno, lo que se decía es que con una tasa de paro del 25% se iba a provocar un estallido social, que habría barricadas en las calles. Este era un pouco el diagnóstico previo. Carlos Aymerich está cabeceando como diciendo hai estallido social de facto. Claro, vamos a ver, que eu creo que o que está sucedendo a nivel político, non? Que de alguna forma estamos vendo, se cadra non tanto en Portugal, pero no caso español, non sei que pasará en Galiza, no caso grego acabamos de ver, hai unha realidade social nova que está demandando unhas respostas tamén, políticas novas. É dicir, ese duopolio que había entre, bueno, centro-dereita e centro-esquerda, PS, no caso de Portugal, bueno, o PSD, non? Se cadra xa non dá conta, xa non... Pareces de Podemos, Carlos, pareces de Podemos. Eu non son nada de Podemos, pero digo que Podemos é un síntoma, non? Igual que pode haber outros, de que hai unha realidade social distinta, que, por tanto, tamén esa xente que está nunha situación económica e social diferente, cunhas expectativas moito peores das que podía ter, das que tiñan seus pais e das que podían ter eles pois hai 10 anos, ve que, bueno, que ten que haber tamén respostas distintas. Eu podo decir que a tasa de desemprego en España non é real, pero casi diría por lo contrario, porque hai moita xente subempregada que está registrada como empregada. É dicir, xente que traballa 1 hora a semana, 2 horas a semana, xa non está parada, está ali, e figura como empregada.
Claro. Perdone que le interrumpa para decir que es uno de los secretos del pleno, casi pleno empleo en Alemania. Claro. Los mini-jobs, efectivamente, claro. En los Estados Unidos igual. De todas maneras, un apunte nada más, profesor Monteiro, porque aquí la justificación de por qué no ha habido un estallido social... No, la justificación que se pone encima de la mesa para explicar o para decidir por qué no hay un estallido social tiene que ver con la familia, con la cobertura que las familias prestan a los desempleados y con la existencia de jubilados que están aportando su pensión para que... general. Y que si la estructura social en España no fuera de esta naturaleza, que entonces sí que habría un estallido social. Yo no sé si puede un pouco explicar... Sí. Admito que sí. A ver, perdona, Carlos. Só unha cuestión. Entón, a vista desta situación, eu o que diría é se o profesor non pensa que o que estamos a ver, eu vi algún estudo sobre o caso de Estados Unidos, decía, está ben, estánse criando empregos, máis empregos cando chegou Obama, pero en horas traballadas estamos igual, é dicir, estáse producindo un reparto regresivo do emprego, onde antes había un traballador cunha situación laboral máis ou menos estable, cun salario digno, cunha certa protección, agora pode haber dous con traballos temporais, precarios, a media xornada. E claro, no caso da Constitución portuguesa, vostedes teñen un Tribunal Constitucional que aínda defende algo os dereitos da xente, aquí, podemos agardar polo Tribunal Constitucional español que non vai facer nada diso, non? A Xustiza está tirando moitos seres abaixo, A Xustiza sí, pero non o Tribunal Constitucional. Pero a Xustiza, quero decir, que a Xustiza mira de Coca-Cola, Pero o que quero decir é a Constitución, cando fala de traballo, non fala deste emprego, porque fala de traballo con salario digno, por tanto, non é traballo en termos constitucionais, algo debería... Entón, vostede non pensa que se está producindo este reparto regresivo. Creouse máis emprego. A min gustaríame que Rajoy nos dixese, en termos de horas traballadas, se estamos con máis horas ou menos que antes. Os salarios pagados. Salarios basta ver a renta nacional, claro. O reparto é totalmente regresivo. Non é tanto a concorrencia internacional como que dentro de cada país os termos da relación entre capital e traballo... Déxame que o concrete con unha anécdota, non unha broma, unha anécdota. Unha entrevista a unha muller afroamericana no tempo de Reagan, non? Que lle preguntaban que lle parece a vostede que co presidente Reagan se hubieran creado 10 millóns de postos de traballo? E ela decía... Pois pareceme poucos, porque entre o meu home e máis eu temos 5 traballos para poder chegar a fin de mes, pareceme poucos. Hai pouco trabajo para los que somos, quiero decir, nos va a tocar repartir el trabajo que haya de una forma, como estaba planteando Carlos. Trabajo socialmente necesario hay moito, sen cubrir. Trabajo, hay trabajo y trabajo por hacer, y trabajo que no se hace. En gran cantidad en la sociedad. Otros trabajos. La estructura, digamos, de la población activa por sectores se ha cambiado muchísimo y no se puede negar. Y la terciarización de las economías ha contribuido también para este fenómeno de los nuevos trabajadores pobres. El hecho que hay hoy una gran concentración de mano de obra en los servicios y en las actividades terciarias está también relacionado. Yo creo que lo que dice sobre el reparto regresivo es una gran realidad, es verdad. El mismo volumen de trabajo está siendo repartido desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde el punto de vista de la calidad, es decir, de las reglas que presiden a esos trabajos, todo eso en el sentido regresivo, absolutamente. A ver, brevemente, Pablo. Muy breve, unas pinceladas nada más. Yo me gustaría compartir el optimismo sobre la falsedad de las estadísticas que hay en este país, pero lamentablemente... Como ve, lo de las estadísticas aquí creemos... No puedo compartirlo, básicamente por dos motivos. Primero, porque la realidad social es la que es decir, todos tenemos la experiencia, yo desde luego la tengo, de mucha gente que ha perdido su trabajo en los últimos años y gente que no encuentra
encuentra trabajo y que reiteradamente no encuentra trabajo. Y la cantidad de gente que tenemos todos en nuestro entorno en paro es elevadísima, ¿no? Y la gente que ha emigrado, que ha tenido que salir de este país a buscar trabajo y que incluso no tiene ninguna ganas de volver. Es decir, se han encontrado mejor fuera y básicamente lo que quieren es seguir fuera, aunque evidentemente si la situación social en este país fuera otra, probablemente querrían volver. Y en todo caso, yo creo que las cifras, las estadísticas se cotejan, como decíamos antes, por dos lados. Uno por la estadística, lo que es estrictamente estadística, y otra por la población registrada en paro. En segundo lugar, el mensaje oficial que se nos quiere vender en este momento, yo tengo que destacar y decir que es rotundamente falso. Es decir, se nos quiere decir que este gobierno, gracias a la reforma laboral, esa ínclita reforma laboral que se llevó a cabo, ha mejorado la cuestión del paro. Lo cierto es que en el año 2011, cuando entró este gobierno, había un 22,5% y en este momento hay un 23,7%. Por tanto, no ha mejorado el paro. Luego, el fondo de la cuestión. Estamos entrando en una sociedad en la cual el capitalismo fordiano, que básicamente consistía en que el empresario daba unos sueldos suficientemente dignos a sus trabajadores para que pudieran comprar productos, consumir, en resumidas cuentas, ha entrado en crisis, pero en una quiebra total, ¿no? El fenómeno de los trabajadores pobres son gente que no llega a fin de mes, que no puede consumir, que apenas puede pagar sus consumos básicos, vivienda, electricidad, pobreza energética, etc. Esto genera una contradicción tremenda que se está agudizando y que no parece que haya ninguna fuerza opuesta que tienda a compensarlo, ¿no? Y esto lo genera la tensión social que hay en Grecia, la que tenemos en España soterrada, y en ese sentido yo también me pregunto si las políticas de creación de empleo son adecuadas. En primer lugar, si existe algún tipo de política de creación de empleo, aparte efectivamente de tocar las leyes laborales, como decía el profesor antes. Y luego hay una cuestión que muchos economistas ponen en solfa, ¿no? Que es la cuestión de la formación. Aquí se hace una especie de mitología de la formación que en buena medida aquí se han despilfarrado unas cantidades ingentes y enormes de dinero en formación que realmente lo único que hacía era cubrir un expediente y beneficiar a los formadores y a ciertos chiringuitos. La formación de desempleados, estás La formación, estoy hablando de concreto. formación de desempleados, sí, sí, y de formación para el empleo, que en realidad no es eficaz. Lo que crea realmente empleo es la creación de empresas y la actividad económica. Y eso no se facilita y no se está favoreciendo ni se promueve. Perfectamente, absolutamente de acuerdo. Bueno, vamos a casi acabar, pero hay personas, hablamos mucho de personas durante esta entrevista y hay muchas personas que han quedado excluidas de la sociedad como consecuencia de la crisis. Ha habido siempre excluidos, Totalmente. pero en estos momentos hay estadísticas que indican que España es el país más desigual después de Letonia, creo que es exactamente la última cifra. Gladys Vázquez, buenas noches. Buenas noches. El informe en V de esta semana, que se estrena el sábado a las 10 de la noche, se va a ocupar de estas personas que por circunstancias de la vida vinculadas a la economía se han quedado directamente de patitas en la calle, ¿no? Efectivamente, a la calle nos hemos ido a contar las historias de personas, pues sí, excluidas cada vez más del mercado laboral. Este informe en V se llama La calle de la amargura, porque vamos a hablar con personas que seguro que todos hemos visto, que quizás a veces no hemos querido ver, que son las personas sin techo, que viven en las calles de Galicia. Decía Cáritas hace unos meses que Galicia era la segunda, ya hablando de comunidades autónomas, la segunda comunidad de España pues que tenía más sin techo en sus calles después del País Vasco, algo que creó un revuelo absoluto en la administración. Hemos hablado con Cruz Roja, ellos dicen que solo en Galicia atienden solo ellos, a 1.500 personas. Datos, hay muchísimo y lo que hemos querido saber ha sido la realidad de esas personas. Son personas que han tenido muchos problemas, son historias muy diferentes, pero sí que hemos hablado con personas que decían, no quiero que digáis que éramos gente normal, seguimos siendo gente normal, miradnos, porque esta es nuestra vida y no tenemos de qué avergonzarnos, porque antes de ayer éramos como vosotros, teníamos un trabajo. Un puesto de trabajo, una vida... Efectivamente. Los refugios dicen que esas personas llegan, personas que cuentan que hace un par de años tenían un trabajo. Pues vamos a ver, dos testimonios creo que nos presentáis, nos avanzáis y que veremos completos el próximo sábado. Adelante. Cada día, cada fin de día, voy a pedir aquí, es mi pequeño trabajo. Exactamente ahí tenía un colchón, una manta, y durante el verano de 2012 he dormido, verano, primavera y otoño. El invierno he dormido en el carejo de la BBVA que está frente. Aquí estamos, he dormido
la mayor parte del tiempo con un compañero, estábamos dos aquí, y antes de las 7:30 debíamos salir. Que sea el viento o la lluvia o los dos, es terrible vivir en la calle. Toma, cariño, el rojo para mi niño. Hola, campeón, ¿qué tal? ¿Me das un abrazo? Hoy sí. ¡Ole, ole! Hay que pagar. Yo te la regalo hoy. Venga, hasta luego. En un día diario entre 15 y 20 euros. Para pensión y para comer algo caliente, no todos los días. Por la mañana, justamente para poder comer, me voy a comer al hospital que vale 6,13. 6 euros con 13 céntimos. Y se come muy bien en el hospital general. ¡Mira, papá! ¡Pim pum, pim pum! Y yo, claro, yo tenía piruleta en el bolsillo. ¡Toma, cariño! Y así. Yo estoy muy contento con los niños, muy contento. Bueno, dos personas a las que les habéis mirado a los ojos y les habéis pedido que os cuenten sus historias, excepto que a veces se vuelven invisibles para el resto de la gente. Los vemos allí en una esquina de la ciudad y ni siquiera miramos para ellos. Siempre nos preguntan por qué nos miráis así. Todos nos han preguntado. Las historias completas, como decía el sábado a las 10 de la noche. Gracias, Gladys. A vosotros. Una última pregunta, profesor Monteiro. Si yo fuera una persona que estuviera en paro ahora, seguro que nos está viendo alguna persona en esta situación, ¿qué le diría? ¿Cómo tiene que enfrentarse al futuro? ¿Hay alguna esperanza de que su situación cambie? ¿Qué mensaje hay que transmitirle desde un medio de comunicación como es este, con una persona que tiene tanto conocimiento de cómo funciona el mercado del trabajo? ¿Qué hay que decirle a las personas que están en desempleo y sobre todo a un grupo que a mí particularmente me parece que tenemos que atender especialmente, que son esos parados de larga duración, que se encuentran en una situación de desempleo en torno a los 50 años y que se ha decidido que no van a reincorporarse ya más al mercado del trabajo? ¿Qué hay que decirles? Bueno, qué pregunta. No se hace. Yo diría que debería que todas las oportunidades de calificación para la famosa empleabilidad que pueda tener, las debería aprovechar. Y que, si posible, buscase un negocio, digamos, una manera de autónomamente, porque una parte de la solución de este problema está en la autonomía, en el autoempleo, y el autoempleo puede ser desde la producción de bollos hasta hacia, en fin, no hay límites para las hipótesis que pueden aparecer en ese dominio. Es buscar una oportunidad, aunque sea pequeña y no totalmente satisfactoria, para tener una actividad autónoma y aprovechar todas las oportunidades de calificación que pueda tener. Pero no lo dice muy convencido, no lo dice muy convencido. No. Yo creo que si un desempleado me hiciera esa pregunta, yo me quedaría callado. Pero, sí, pues en estos momentos, en estos tiempos, y sobre todo si fuera un desempleado con 50 años, claro, como dice. Infelizmente, casi se puede hablar en nuestras sociedades, con esa edad, un desempleado es una especie de muerte civil, lo que es trágico. Trágico. Y nos retrata, insisto, como sociedad. Sí. Antonio Monteiro Fernández, muchísimas gracias. Obrigada por acompañarnos esta noche, por decirnos cosas tan interesantes. Ha sido un placer. Y que vaya muy bien esa segunda jornada de ese Congreso de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña, en el que sé que está participando y es una de las estrellas. Seguramente. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Enseguida recibimos a nuestro siguiente invitado, Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta de Galicia.